Vámonos otros temas. En estos momentos estamos enlazando con la abogada Lourdes Monteagudo para hablar sobre inmigración. ¿Por qué, señoras y señores, es importante que hablemos de inmigración? Porque se acercan las elecciones aquí en Estados Unidos y el presidente Donald Trump quiere reelegirse. La forma en la que el presidente Donald Trump pudo convencer a su plataforma política desde un principio fue precisamente llamándonos a nosotros los mexicanos violadores, narcotraficantes y haciendo una campaña muy fuerte en contra de los inmigrantes. Si bien es cierto es que durante algunos mesecillos estuvo callada la situación de la inmigración y este ataque constante del gobierno hacia los inmigrantes por el coronavirus, hoy regresa. En los últimos días se prohíben las visas de trabajo, en los últimos días se habla de un golpe fuerte en la Suprema Corte de Justicia a los asilos, y ya viene el presidente el presidente López Obrador aquí a los Estados Unidos. Se esperan muchísimas cosas de este viaje, se espera que incluso, además del TEMEC, ese nuevo acuerdo comercial, sí se hable de inmigración, pero son tiempos electorales y probablemente estas políticas antiinmigrantes continuarán al menos de aquí hasta noviembre. ¿O no, querida abogada Lourdes Monteagudo, a quien le mando un abrazo, un saludo y un beso? ¿Cómo está, abogada? Muy bien, Toño. Aquí oyendo lo que estabas diciendo y yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver qué pasa cuando venga el presidente López Obrador y cómo lo trate el señor presidente Trump. Pero en la cuestión de cómo están las cosas en este momento, pues son cosas raras que pasan nomás aquí en los Estados Unidos, pero vamos a ponerle. Se supone que desde el junio 3 Inmigración volvió a abrir sus puertas después de estar cerrado desde el principio de la pandemia. Se suponía que iban a tomar los casos que se habían quedado trabados y que no habían podido ir, sobre todo a las conferencias personales que ellos tienen para ciertos tipos de casos, usualmente los que van a recibir su residencia. Pero hasta hoy no ha habido nadie que lo llamen y lo dejen que vayan y terminen el caso, porque como tiene que ser personal y estamos todavía en la situación pandémica, pues ellos no han hecho ningún tipo de movimiento para que las personas terminen el caso, que para ese tipo de personas lo único que necesitan es ir a su última cita con los oficiales de inmigración y ese día pues reciben su residencia. Pero bueno, eso es para que las personas sepan que si es que están, no solamente nuestros clientes, pero los que están con otras personas, que si no han recibido, se suponía que tenían ese tipo de citas, si no han recibido cita es porque inmigración no está dando citas. Porque aparentemente, Toño, tienen el problema de que como están haciendo tantos no están haciendo tantos casos como antes para diferentes tipos de arreglos migratorios, no están recibiendo suficiente dinero de la gente para poder pagar a todos los empleados hasta el fin del año fiscal, que el año fiscal para el gobierno federal empieza el 1 de diciembre. Entonces, ahora dijeron de que van a cerrar las puertas de inmigración en agosto para poder dejar a sus oficiales o su gente, los van a mandar todo el mundo para la casa, pero con la idea de que están como en una licencia esperando a que el gobierno tenga suficiente dinero para volverlos a traer a trabajar. Claro, eso es lo que están diciendo. Ahora, usualmente cuando ese tipo de problema ocurre, el Congreso tiene que entrar porque el Congreso pudiera dar dinero para poder mantener las oficinas de inmigración abiertas y que todo el mundo regrese o que siga haciendo lo que tiene que hacer. Pero es una cosa tras otra porque te digo, ellos están haciéndolo súper difícil. Pero nuestro consejo es de que no se queden en la casa pensando de que porque estas cosas están pasando, ustedes no deben comenzar sus casos. Porque si no se comienza, pues están en una lista de espera donde después cuando ya hagan algo van a estar en una lista de espera muy grande. Así que entonces necesitan hacer sus casos, sobre todo aquellos que tengan que estar renovando residencias, renovando DACAs, renovaciones de cualquier tipo. Y además que si están comenzando un caso,
que se acuerden de que hay mucho tiempo entre el momento que se comienza hasta cuando verdaderamente uno tiene que ir a ver a inmigración personalmente, es decir, que tienen que tratar de hacer el papeleo lo más pronto posible para que entonces cuando ya reabran y se organicen otra vez, entonces uno pueda seguir el caso, porque si no uno va a estar esperando. Tú sabes que los casos migratorios a veces toman 1 año, 2 años, así que sí. tengo Sí, no, una vecina mía que quedó esperando el día que cerraron inmigración para las entrevistas. Ella tenía la entrevista al día siguiente, el lunes siguiente, así que la pobre, cada vez que la veo me da pena, pero no han llegado ninguna cita, no solamente con nosotros, pero nosotros checamos también con otros abogados. Nadie está recibiendo citas para ir a tener conferencias personales con inmigración. Y es que ese es el caso, en mi caso muy particular, yo estoy precisamente renovando mi residencia y precisamente, señoras y señores, a mí me dieron una extensión de 3 meses porque ya se había vencido la residencia, de 1 año y medio, si no me equivoco, a esa residencia, porque no están, a pesar de que yo ya con las abogadas de México, con las asociados de México, ya presenté este requerimiento para poder renovar mi residencia, y ya presentamos todos los documentos y etcétera. Está cerrada la oficina de inmigración y aún así, bueno, ellos de todos modos están revisando los documentos. Me mandaron una extensión a esa residencia en lo que deciden el caso y yo estoy completamente de acuerdo con la abogada. Es momento de actuar. La gente que esté renovando, hágalo. No nos podemos quedar de brazos cruzados porque se vienen las elecciones, se lo digo. Estas ideas de cancelar las visas de trabajo, de no permitir los asilos como lo permitían antes, es meramente electoral. Y continuarán así hasta el próximo, hasta noviembre. Pero es verdad, todo eso es verdad, pero yo te digo también de que acuérdense de que aunque haya una elección y después, ya sea porque el señor Trump sea reelecto o no, las leyes migratorias están ahí y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Es decir, que aunque haya demora o lo que sea, que se sigue moviendo el sistema y que si uno piensa de que no se puede hacer nada porque todos los líos que tenemos, no es verdad, porque acuérdate que se forman nosotros le decimos las colas, ¿no? Las líneas de gente que entonces uno está atrás de otra persona que tiene que uno esperar entonces, y es lo que sucede que a veces el proceso se demora más porque uno comienza tarde y uno ahora está en una lista de espera y tiene que pasar todos los que lo hicieron antes de uno. Es decir que hay que moverse rápido y ponerse uno aunque sea para esperar en su puesto. Así es. Abogada, tenemos muchas preguntas del público porque la gente está preocupada por esto, la gente está haciendo sus trámites con ustedes y están preguntando, están tratando de renovar o simplemente están intentando hacer las cosas bien, están intentando arreglar sus papeles. Tenemos al señor Juan Briviesca, que me pide por favor que le pregunte a usted cuáles son los requisitos para los nuevos aplicantes del DACA. No hay nuevos aplicantes de DACA. El DACA, ¿te acuerdas que se terminó cuando el presidente dijo que no quería seguir el programa de DACA? Lo que pueden hacer es seguir renovando a aquellos que lo tienen. Aun cuando lo que la Corte Suprema dijo fue que él no podía cancelarlo como lo había cancelado así nomás de dejar que los muchachos que ya lo tenían, que entonces se lo quitaran. Pero no quiere decir que se comenzó el proceso otra vez para poder tener nuevos DACAs. Así que si lo tiene uno, lo puede seguir renovando, pero no hay un nuevo DACA. Así es, no se puede renovar, es específicamente sí, se puede renovar, pero años a ciertos años. Si uno no lo tiene, no lo puede pedir ahora. Porque lo que la Corte Suprema dijo fue de que, acuérdate que lo que quería hacer el presidente la última vez fue quitárselo a los que ya lo tenían, no dejar que renovaran sus DACAs.
Entonces se quedaban en un limbo por legal, porque lo tuvieron, ya habían mandado, ya tenían ellos todos sus papeles, todos sus pero no podían renovarlos y entonces se quedaban sin trabajos y fue un lío tremendo porque ya hay mucha gente, acuérdate que todo eso comenzó en el 2012, ha habido muchos jóvenes que con ese DACA han podido trabajar, han hecho carreras, han empezado negocios, han hecho muchas cosas. Y si no pueden renovarlo, entonces pues todo lo que tuvieron se les cae. Entonces lo que la corte dijo fue que él no podía hacer eso. No dijo que no podía quitarlo completamente en algún momento, pero la corte no pensó de que lo que él estaba proponiendo servía, o que no era justo, que no era viable, por lo tanto no dejó que lo hiciera, pero no hay nada nuevo para una persona que nunca lo ha tenido. Así es muy importante que tomemos estas recomendaciones. Mire, usted comuníquese con Asociados de México, con la abogada Lourdes Monteagudo, con la presidenta de Asociados de México, con Ana Yacín Vázquez. Ellas lo atienden, están trabajando en esta pandemia, está todo el equipo listo para usted. Lo atienden ahí en el 1837 al oeste de Cermak Road, aquí en Chicago. Pero si usted no vive en Chicago, no se preocupe, no pasa nada. Si usted incluso vive en México y necesita hacer algún tipo de trámite migratorio, usted les puede marcar desde México al 001-773-847-6465, se lo repito, 001-773-847-6465, o de los Estados Unidos desde cualquier parte. Lo atienden en cualquier parte, a ese mismo teléfono, es el 001, al 773-847-6465. Haga su cita porque en estos momentos, obviamente debido a la pandemia, uno tiene que hacer primero la cita. Me comenta un señor por ahí que estaba intentando hacer una cita y que no pudo desde un principio, pero bueno, lo que necesita es hacer la cita primero para poder llegar. No podemos llegar directamente a Asociados de México, así nada más por cómo está la pandemia. Me preguntan, abogada, que cómo se puede aplicar, que si están también tramitando visas de turista ya ahí en Asociados de México. Bueno, las visas de turistas se pueden empezar a tramitar, pero no se pueden terminar aquí en los Estados Unidos. Acuérdense que la visa de turista se la tiene que dar el consulado americano en el país de origen. Es decir, que verdaderamente para México la visa de turista la persona tiene que ir al consulado americano en México. Lo que podemos hacer es ayudarlos a hacer la cita y a que estén también en posición para que le den una cita, pero las personas que tienen que presentarse se tienen que presentar en México si es de México o en el país de origen que sea, y no se pueden tramitar desde aquí completamente. Hubo un tiempo que ni siquiera hacíamos eso de ayudarlos a hacer su cita, pero ahora hemos estado ayudando a personas a hacer la cita porque se tiene que hacer por internet, y entonces ya después la persona tiene que entrar a inmigración y tiene que tener una conferencia con ellos. Lo que hacemos también es ayudar a esas personas que quieren hacer citas para una visa de turista, es que nos cuenten qué es lo que quiere hacer el familiar y la posición del familiar, porque te voy a decir, Toño, cuesta el ir a hacer eso allá en el consulado americano, y la mayor parte de la gente no le van a dar visa porque consideran de que la persona lo que quiere hacer es venirse a quedar. Hay que tener mucho cuidado cuando uno se presenta, lo que uno dice, cómo lo dice, si tiene familiares aquí, le van a estar haciendo preguntas que si son legales, que si no son legales. Es decir, hay que tener cuidado con eso, y lo que hacemos es que hacemos como una cita con la persona para que estén seguros de lo que van a hacer y que no vayan a meter la pata cuando entren a hablar con inmigración. Pero tiene que ser, eso de visas de turista es en México, si es que vienen de México, o en China, si es que vienen de China, o en cualquier país que sea. Otra de las preguntas que me hacen mucho, abogada, que a lo mejor usted les puede responder, yo también se las puedo responder, pero esto es mucho de lo que está pasando en los aeropuertos. Hay una prohibición de paso, a menos que uno tenga la residencia o la ciudadanía de paso terrestre. Pero yo tengo entendido que uno puede viajar entre México y Estados Unidos en estos momentos por avión. Eso es correcto, ¿verdad? Sí, bueno, si la aerolínea
si hay aerolíneas que están moviendo personas en avión, sí, claro, se puede, pero claro, tienen que ir con sus documentos o tienen que entrar con sus documentos. Y si los aeropuertos americanos no están cerrados, como diciendo, no están prohibiendo que una persona venga de México, pero están tomando hay que tomar ciertas medidas para que no haya contagio y eso, y según lo que tengo entendido, las aerolíneas son las que están poniendo sus reglas, pero al llegar a los Estados Unidos es lo mismo que siempre, tiene uno que entregar su residencia, pasar por los agentes de inmigración, me imagino que lo están haciendo ahora con mucho más control para que no haya mucha gente al mismo tiempo, sobre todo lo que se está haciendo para evitar el contagio con la pandemia, pero inmigración va a seguir siendo, además se pone más estricto porque no quiere tener que estar conversando mucho con la gente ni nada, así que tienen que tener mucho cuidado si están entrando al país. Y abogada, ya por último, antes de que nos dé su conclusión de estas preguntas que están surgiendo aquí en los chats, ¿qué pasa con las personas que en efecto están esperando su trámite? Estas personas que ya les dieron como a mí la extensión para, la residencia, para la ciudadanía, llegará el momento en el que les llamen para que vayan a tomarse las huellas digitales. ¿Cuál es el futuro de estas personas en estos momentos que pues sienten que la tienen incierta? Ajá. Bueno, si ya ya empezaron el proceso, y lo que vamos a ponerles se quedaron trabados porque no les han mandado a pedir huellas, o no han podido ir a su entrevista con los oficiales de inmigración, esos casos están vivos, están ahí esperando a que inmigración tenga movimiento interno para poder entonces traer a personas de afuera y tener todas las precauciones debidas, ya que estamos todavía en el medio de la pandemia. Pero como te explicaba al principio de la conversación, es algo que no se puede entender aquí en los Estados Unidos, pero el gobierno federal y sobre todo la parte del gobierno federal que tiene que ver con inmigración, cada pedacito del gobierno tiene su presupuesto, y cuando es una agencia como inmigración, que ellos reciben dinero de la gente que pide visas, pide documentos, pide residencias, entonces parte de su presupuesto es ese dinero que se supone que va a entrar al fisco, ¿no? Para poder pagar toda la gente que ellos tienen ahí trabajando. Y como ha habido tan poco movimiento en inmigración, porque el presidente ha quitado cantidad de diferentes tipos de visas, de procesos que podían hacerse antes, que entonces no están recibiendo suficiente dinero del pago que la gente tiene que hacer para poder mantener a toda la estructura o la infraestructura que tienen para procesar los casos, y se van a quedar sin dinero, y por lo tanto pues ya el presidente o alguien ya inmigración ha dicho que si no les dan más dinero para poder mantenerse abiertos como grupo hasta diciembre, que es cuando comienza el nuevo año fiscal, que van a tener que cerrar sus puertas porque no tienen suficiente dinero para pagarles a los oficiales, y por lo tanto se tienen como que les dan los ponen cesantes hasta cuando el nuevo año fiscal comience. Eso aquí en los Estados Unidos, cuando se empieza a oír en los medios, quiere decir que ya hay un movimiento interno para que el Congreso o el presidente o los dos tengan que darle más dinero a ese grupo. Pero como el presidente odia a muerte a los inmigrantes, entonces lo que están diciendo es que puede ser que no haga nada, que no les dé el dinero que necesitan, y que por lo tanto entonces tendrían que cerrar en agosto. Pero todo se queda como congelado. Las personas que ya están adentro van a estar como en una lista de espera, y ya están mejores que los que nunca han comenzado un caso. Así que para los que están con casos ya que tienen que hacer renovaciones o que se puede hacer algo en este momento, pues se tiene que seguir haciendo para que estén lo más cercano posible a terminar su caso. Pero vemos que inmigración en sí está diciendo que no tiene suficiente dinero para pagarle a todos los oficiales, y por lo tanto pensamos que si el Congreso no da dinero o el presidente no se mueve a ayudar que el Congreso o a aprobar lo que el Congreso haga, que entonces va a haber un cierre en las oficinas de inmigración, y eso va a ser
por un tiempo, porque entonces, aunque sucediera, el 1 de diciembre comienza otra vez el año fiscal del gobierno federal y entonces ellos empiezan otra vez a recibir dinero, quiera o no quiera el presidente. Me parece un poco difícil de pensar de que no vayan a recibir más dinero para mantenerlo, porque acuérdate que son muchos tipos de casos migratorios, no solamente los que usualmente hablamos nosotros. Y hay mucha gente que viene a trabajar aquí que son gente como doctores, científicos, y esas personas pues no pudiesen hacer sus trámites si es que inmigración cierra. Y muchas compañías que dependen de esas personas que vienen de otros países, por lo tanto van a ponerle presión al presidente para que haga algo y se mantenga abierto. Pero todo es un juego político del presidente Trump. Y no sé con México qué es lo que va a anunciar cuando venga el presidente López Obrador, pero me imagino que van a anunciar algo, porque si no, ¿para qué viene el presidente? Oiga, sí, ¿y cuál es su opinión de esto? De que de pronto pues le pregunten a Trump en la conferencia de prensa con el presidente López Obrador si ya van a construir el muro México. ¿Cómo la ve con esta visita, abogada? La verdad que yo no sé, yo sé que están al firmar el nuevo tratado de libre comercio que se renegoció, que aparentemente los dos países pensaban que necesitaban renegociar y rehacer. Oí a López Obrador la semana pasada decir la única razón que voy es porque es lo mejor para México. Yo creo que López Obrador tiene a México muy centrado en su manera de hacer las cosas, le está haciendo lo más que puede por México, así que si él tiene que hacerse viaje y tener que hacerse tragar para venir a hablar con este hombre, yo espero que no le haga un feo delante de todo el mundo, pero yo confío que el presidente López Obrador es suficientemente sabio y tiene mucho conocimiento de cómo se tratan a personas como Trump públicamente para ver qué es lo que él entonces hace cuando el hombre le quiera decir algo feo. Así que vamos a ver, pero yo tengo que confiar que el presidente López Obrador cree que va a haber algo bueno para México y por eso es que viene. Porque si no, verdaderamente, ¿para qué? Si este hombre a todo el mundo lo trata mal. Bueno, vamos a ver cómo ha mantenido hasta el momento una muy buena relación. Hasta los mismos americanos se sienten que los están tratando mal. Sí, exacto. Muchos estadounidenses así se sienten, pero hasta el momento ha habido una muy buena relación entre Donald Trump, de mucho respeto, imagínese usted, de Donald Trump al presidente López Obrador. Vamos, ¿qué le parece, abogada, a dar los saludos? Hoy que no está Vicente, y que bueno, estos saludos que nos pide Ana Yacine Vázquez, a la gente que prefiere los servicios, por supuesto, de estas abogadas, que mire, yo se lo repito, yo lo sé de verdad y no estoy hablándole al tanteo. Asociados de México, estas señoras, estas abogadas, la abogada Lourdes Monteagudo y la presidenta de Asociados de México, Ana Yacine Vázquez, verdaderamente están comprometidas con la comunidad. Puede haber ahí pues varios despachos de abogados que nada más quieran esto, la lana, ellas no, ellas dan muy buenos planes, ellas lo atienden sin cobrarle un solo centavo, las consultas no las cobran, es hasta que ya empiezan con algún tipo de trámite y dan una serie de facilidades para que usted pueda hacer los pagos. Yo que he estado llevando mi caso con ellas, se lo digo, son verdaderamente precios muy bajos, costos muy, muy bajos, porque ellas están comprometidas con la comunidad, lo tratan a uno como si fuéramos alumnos de unas maestras, como si ellas fueran, y es maestra, la abogada Lourdes Monteagudo es maestra, además de abogada, ella es maestra, y nos hablan siempre con la verdad, son honestas. Yo le quiero recomendar a usted que vaya a Asociados de México, bueno, primero marque, ellas se encuentran en el 1837, el oeste del Cermak Road, en Chicago, aquí en Chicago, pero si usted no vive en Chicago o en el medio oeste de los Estados Unidos, les puede marcar al 773-847-6465, se lo repito, 773-847-6465, desde México incluso, 001-773-847-6465.
6465. Les puede marcar y ellas lo van a atender con una sonrisa en la boca, y lo que no se puede hacer se lo van a decir. No son como esos coyotazos. Hay mucho abogado así allá afuera que pues nada más para sacarle la lana le meten le dan el colmillazo, ¿no? De esto, le dan la mordida. Ellas no son así. Si no se puede, se lo van a decir, van a ser honestas con usted y no le van a cobrar un solo centavo. Así que busque a los Asociados de México, las abogadas de Asociados de México, 773-847-6465. Antes de que nos vayamos, me pide una pregunta Arturo Luna. Me dice: hola, una pregunta con la visa H2B. Estoy casado con una ciudadana, pero estamos en diferente estado. ¿Me afecta si voy con ella y dejo la visa H2B, abogada? Eso es lo que pregunta Arturo Luna. Bueno, lo que tiene para cuando uno está casado con un ciudadano americano y uno tiene una visa de otro tipo que fue el que hizo que uno pudiera entrar a los Estados Unidos y estar aquí, lo que conviene es de que sí, comience el caso con la esposa, pero es que no tiene que dejar la visa H2B, porque mientras no esté aprobado de que él es casado con esa americana y que ellos están haciendo un proceso consular, un ajuste de estatus donde va a él poder cambiar esa visa que él tiene a hacerse residente permanente. Entonces, no es que se quite una y se ponga la otra, sino que mientras tenga esa visa que tiene, que le está dando entrada legal y le dio una entrada legal, entonces se casa con la persona americana y la persona americana entonces tiene que hacer una petición de que lo reconozcan como su esposa, o su esposo o esposa, y después hacer el pedacito que les queda, que entonces es básicamente cambiar la visa que tiene por la residencia permanente. Por eso se llama ajuste de estatus. Primero está aquí con el estatus de visado para ese tipo de visa que él tiene, después va a tener el estatus de residente permanente. Es decir, que si él tiene una visa, que no la deje nada más que porque quiere casarse o se casó con una americana, sino que se mantenga eso, si es que eso le da un trabajo bueno. Si se va a mudar y se va a dejar el trabajo y entonces va a mudarse a donde está la esposa, pues bueno, lo puede hacer, pero él entró visado, por lo tanto esa visa le va a dar le va a ayudar a que pueda hacerse residente, pero mientras no esté con residencia, no va a tener se supone que no puede trabajar porque no está bajo la visa de trabajo que tenía, sino que ahora no tiene nada, sino que está esperando la residencia. No sé si me entendí, me entienden, pero dile que mejor que llame a la oficina, se lo explicamos bien, pero no es malo, ¿no? Él tiene una buena visa, por lo tanto está aquí legalmente, no se puede ir del país, porque si se va del país, entonces después se va a demorar casi 1 año y medio, 2 años en lo que pueda regresar a través de su esposa. Pero sí le conviene casarse, sí le conviene hacer el proceso a través de su esposa para tener residencia permanente. Pues espero que hayamos podido responder a esta persona y antes de que nos vayamos, ahora sí van los saludos que manda la gente que escucha Sin Censura y que va con ustedes ahí, Asociados de México. Nehemías Soria de Tacoma, Washington, nos manda un saludo también. Cayetano Fuentes de Joliet, aquí en Illinois. Isabel Romero de Arizona. María Alvarado de Sonora, imagínese usted. Jaime Castillo de Miami, Florida. Lupita del Santo desde Colombia, imagínese, de Colombia es Lupita del Santo. Roberto Herrera de Chicago, aquí en Chicago. Y Sandra Pérez, quien las visita a ustedes, abogada desde Austin, Texas. Yo quiero agradecerle por este espacio, por la sabiduría de la que nos ha contagiado hoy y esta pues insistencia que tiene usted para que no nos quedemos con los brazos cruzados, para que hagamos lo que podamos con lo que tengamos. Muchas gracias, abogada Lourdes Monteagudo. Qué gusto saludarla siempre. Estamos ahí en contacto. Igualmente, Toño, que todos estén bien y que sigan saludables y que todo el mundo salga con máscaras y que se cuiden mucho, por favor. Con muchísimo gusto siempre. Aquí seguimos en la cuarentena y por favor, como siga el consejo de la abogada, usted también cuídese muchísimo. Pues vámonos.